Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Charity Lisbeth Aguilar y hoy vengo a hablar un poco sobre el tema lo del liberalismo clásico. El liberalismo clásico se basa en los principios, en la libertad individual, la responsabilidad personal, el derecho a la propiedad y la igualdad ante la ley. Ya que estos valores, como bien lo dice lo que es el liberalismo clasista, esto tiene una repercusión en mi vida, el por qué, tanto como personal como profesional. Número uno, como en la libertad para tomar mis decisiones. En respecto a este principio, tengo el derecho de cómo elegir mi vida, de qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que yo quiero realmente ejercer y qué es lo que a mí me permite tener una libertad en mi propia vida, ¿verdad? Ya que esta libertad me permite desarrollarme como persona, como en mi trabajo y donde yo pueda poner mis propias decisiones. Otro también de lo que entendí sobre el liberalismo clásico es también sobre el derecho a la propiedad, el derecho a poder trabajar, a obtener un salario, a ahorrar, a adquirir bienes, y es una expresión del derecho a la propiedad privada. Por si en un dado caso yo abriera un negocio o invierto en algo, lo estaría haciendo bajo un principio que defiende el liberalismo clásico. El gobierno ilimitado y justicia. Vivimos en una sociedad donde el Estado tiene normas, pero también debe respetar mis derechos como ciudadana que soy. Esto significa que puedo exigir justicia, depende de lo que a mí me hagan, yo puedo exigir justicia, porque soy una víctima, porque debemos de debemos de ser tratados igual ante la ley. Ahora está la responsabilidad y esfuerzo personal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el liberalismo clásico se crea y que cada persona es responsable de su propio destino. Por eso cuando estudio, trabajo con dedicación o ayudo a otros, estoy practicando un principio que valora el esfuerzo individual como medio para progresar. Ahora también está el respeto a la libertad de los demás. Así como yo que tengo también derechos, también debo respetar los derechos de los demás, de las demás personas, como mi entorno familiar, sentimental, laboral, o ya sea si uno vaya a una iglesia o a lo que se dedique, tratando de vivir en armonía, en respeto a la libertad de pensamientos, porque somos muy diferentes en pensar, pensamos cosas muy diferentes, no todos pensamos igual. Entonces a esto se refiere lo que es el liberalismo clásico y esto se entorna a mi vida, y a base de todo esto nosotros podemos reflexionar y ver cómo va nuestra vida, cómo nosotros nos podemos desenvolver a través de esto. Cada expresión, cada decisión, cada movimiento de que nos rodea, esto se trata de lo que es un liberalismo clásico. Porque ya que el liberalismo clásico se enfoca más en la libertad económica, se enfoca también en la libertad económica, en la limitación del Estado, mientras que también el liberalismo moderno, que estaba en el siglo 2000, en el siglo XX, aceptan donde garantiza los derechos sociales humanos de las personas, como lo mencionaba en mi vida también, que que esto viene siendo una parte de mi vida, y esto es lo que yo pude ver, analizar y comprender respecto a este tema, porque lo hacemos tan propio de nuestra vida que viene, o sea, que viene siendo así. También el liberalismo clásico, también lo que yo pude entender que influyó mucho en la Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa, la independencia en Estados Unidos, la construcción de democracias modernas y las economías capitalistas. Esto todo se basaba a un impacto histórico en el liberalismo clásico. También estaban los pensadores destacados, que John Locke era el padre del liberalismo, que defendió el contrato social y los derechos naturales, también los derechos del ser humano. Adam Smith era el fundador del liberalismo económico, que propuso el mercado de autorregula mediante la mano invisible.
También está lo sobre los pensadores destacados, que todo esto eran los que yo mencioné, que era John Locke, Adam Smith, y ellos eran parte del liberalismo clásico en ese entonces, en el siglo XX. Uno de los principios fundamentales en el liberalismo clásico era la libertad individual, que como bien cada persona tiene derecho de pensar, de cómo esclarecer sus puntos de vista y cómo expresarse, cómo trabajar, cómo actuar libremente sin que no dañe a otros ni que se dañe él mismo. También está la propiedad privada, que ya lo mencionaba en anterior, que se basa también en mi vida, que es un derecho natural donde nosotros los individuos podemos tener libertad de adquirir, poseer, disponer de nuestros bienes como personas y como nuestra ley que es, ¿verdad? Y también está lo del gobierno limitado, es donde el poder del Estado debe restringido y su función principal debe ser proteger y velar por los derechos. Como ya lo había mencionado, que tenemos nosotros derecho, así como nosotros respetamos los derechos que tiene la ley, así ellos tienen que respetar nuestros derechos, ¿verdad? Ahora lo del libre mercado, donde la economía debe estar basada en la libre competencia, con mínima intervención estatal, como también ya lo mencionaba. También está la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos debemos ser tratados, y esto también se relacionaba a mi vida, y por eso me enfoqué más en este tema, ya que respecto a este tema se aboca en mi vida, donde debemos ser tratados igual, importando el trabajo que tengamos, la profesión que tengamos, de cómo nos desarrollemos. Eso no tiene por qué importar, porque nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a pensar lo que nosotros tenemos, y por eso más que todo me basé a este tema, porque se refiere más en mi vida de trabajo, en mi vida familiar y en respecto a la universidad, donde nosotros también tenemos derecho a pensar y a opinar donde nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, por eso a esto es que me basé a lo del liberalismo clásico, que es un tema que me gustó mucho porque se abarca tanto a mi vida, como a mi vida profesional, como a mi vida laboral. Entonces, esto es uno de los temas que más me llamó la atención sobre el liberalismo clásico, cómo se maneja todo esto, sobre la política, sobre la economía, que surgía en el siglo 2020, y donde todo esto defendían lo que era la libertad, ¿verdad? Donde a veces nosotros como ciudadanos estamos limitados a dar nuestras opiniones, a decir lo que de verdad nosotros opinamos, sin el qué dirán, porque normalmente nadie expresa sus cosas y nadie expresa su opinión por el qué dirán, por el pensar de que qué van a decir y todo eso. Pero por eso esto se relaciona a todo lo que tenga que ver con el liberalismo clásico. Y por eso es que es un tema el cual me llamó la atención, porque es donde también aprendemos sobre la economía, a cómo balancear nuestra economía, a cómo podemos nosotros superar nuestros miedos, se le podría decir, a cómo nosotros desempeñarnos, desenvolvernos, y a cómo nosotros poder desarrollarnos, ya sea laboralmente, porque es una magnitud donde a nosotros nos importa mucho crecer profesionalmente, y esto sobre el liberalismo clásico es un tema que abarca todo esto abarca sobre la libertad del derecho, sobre las leyes. Entonces, este fue mi corta explicación, y muchas gracias. Y soy de la carrera de tercer semestre de pedagogía, y mi nombre es Charity Aguilar. Gracias.